Hola amigos y aficionados al radiocontrol. En el vídeo de hoy de Minizeta Channel vamos a aclarar dudas. Sois muchos los que nos preguntáis a veces, para determinados tipos de coches diferentes, ¿qué piezas le tengo que poner? Es que claro, no voy a ningún club, el hobby me lo hago yo solo y claro, no tengo nadie que me asesore, entonces no sé qué piezas ponerle al coche o no. ¿Qué piezas de aluminio? ¿Qué opciones? ¿Cómo es interesante opcionar mi coche? ¿Qué progresión he de seguir? No hay una regla estándar que sirva para todos los coches. Hay coches todoterreno, hay coches de gasolina, hay coches eléctricos, hay coches de pista. Pero sí que es cierto que, bueno, pues hay una serie de conceptos que tenemos que tener claros, han de quedar muy claros a la hora de opcionar y cómo opcionar. Evidentemente, unos rodamientos es una pieza opcional que podemos añadir y que si el coche no los lleva de serie, no se verá, no será bonita, pero afinará muchísimo la transmisión del coche. Por tanto, es una pieza que, si no la lleva nuestro coche, es importante ponerla de entrada. Pero luego hay una serie de piezas, los brazos de suspensión, por ejemplo, que es una pieza que generalmente viene en plástico y que, bueno, pues a lo mejor nos llama la atención ponerla en aluminio. ¿La debo poner o no? Vamos a hacer una tabla con ventajas e inconvenientes de las piezas realizadas en plástico o ahora mismo, pues más que plástico, son aleaciones de plástico, composite, y las piezas realizadas en aluminio, que generalmente son opciones, no vienen de serie. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes nos dan cada una? Bueno, yo he traído este coche porque nos puede servir un poco de base a la hora de enseñaros pues cómo vienen los coches de serie. Vienen de plástico, vienen pensados para una potencia concreta y eso quiere decir que con las piezas de plástico aguantan perfectamente. Y si le damos más potencia al coche, empezamos a romper piezas. Sí, es lógico, claro. Vamos pasados de potencia, con lo cual tendremos que reforzar algunas partes. Las piezas de plástico tienen una ventaja y es que forman parte del diseño original del coche y por eso ya va muy bien. Cuando subimos la potencia del coche, porque le cambiamos, por ejemplo, en este caso el motor, deberemos, al menos en la parte de transmisión, poner algunas piezas y si puede ser no iguales a las de plástico. Opciones en aluminio. Por ejemplo, en este coche que le hemos cambiado el motor, pues lo que son, no sé si aquí en la imagen se verá, pero esta pieza plateada que se ve en el interior de la rueda, digamos, hacia la transmisión son los palieres metálicos. ¿Por qué? Porque los palieres de plástico se rompen. Es obvio. Aún así hemos dejado algunas piezas de plástico. Por ejemplo, pues las piezas estas de aquí, las torretas de suspensión, lo que aguantan los amortiguadores, de momento llevo los de plástico. ¿Por qué? Porque son más baratos y no se han roto todavía. El día que se rompan valoraré. Depende del tipo de rotura, si debo montarlos de plástico otra vez o debo montarlos de fibra de carbono o de aluminio. Veamos, si los rompo haciendo lo que hago habitualmente con el coche, me plantearé ponerlos de fibra de carbono o los de aluminio. Más caros, pero en cambio mucho más robustos. Si lo rompo porque he tirado el coche por la ventana, seguramente no lo tiraré más por la ventana, se me van a quitar las ganas. Con lo cual, podría volver a montarlas de plástico, porque hasta que no he tirado por la ventana no se me han roto. ¿Entendéis o no cómo va? Un poco el razonamiento que podéis aplicar en cada una de las piezas que rompáis. Uno de nuestros consejos es, espérate a romperla y cuando la rompas, montas. Y decides qué montas. Depende de cómo ha roto, decides si lo vas a romper igual otra vez, porque oye, es que ha sido un toque muy simple y se me ha roto. Bien, móntala de aluminio. No, es que ha sido una suma de toques o es que ha sido un toque nuclear, bestial. Entonces, si vas a darle más toques de ese tipo, móntala de aluminio. ¿Entendéis? O si no voy a darle nunca más ese toque porque ya he visto que por ahí no voy bien, puedes seguir con la de plástico sin problema. El tema de competición es importante porque hay diferencias. En competición, digamos que la competición y el aluminio no van muy de la mano. En algunas zonas sí, hay cosas como aspectos de la transmisión, piñones de motor, palieres, incluso manguetas, que con un leve toque se podrían romper en plástico y en cambio en aluminio nos van a aguantar toda una carrera y el esfuerzo que exige pues la competición. Pero por ejemplo lo que son los brazos de suspensión, esta pieza que une lo que son las ruedas con el chasis, estos brazos
pues la gente que compite prefiere llevarlos de plástico, de composite. Son más ligeros, no se deforman. Normalmente cuando das un golpe tienen su flexibilidad, y cuando das un golpe muy fuerte se rompe. Pero como son baratos, en la maleta llevo 2 o 3 de recambio y me olvido. Y si los utilizo de aluminio, seguramente aguantarán golpes más fuertes, pero a lo mejor, si el golpe no es muy fuerte, antes de partirse y doblarse, van a quedar un poco tocados, van a quedar doblados sin llegar a romperse. Con lo cual a lo mejor no me doy cuenta y el coche va fatal, y no sé por qué, y es que no se ha roto pero se ha doblado. Y si lo intento enderezar, lo voy a romper, porque el aluminio no tiene memoria, o sea que cuando lo doblo se quedará así, no va a volver a su sitio, y a lo mejor cuando lo vuelvo a poner a su sitio, o se rompe o queda más débil en esa zona. Competición, pues seguiríamos usando plástico. Pensad que los coches que están pensados para la competición, el recambio de plástico es muy barato, la opción en aluminio es muy cara, y luego tenéis piezas de otros fabricantes que fabrican opciones para ese mismo coche, muchas veces en aluminio, más baratas que la opción de aluminio del propio fabricante. Y además hay piezas opcionales que nos dan otros valores, más accesibilidad, más posibilidades de reglajes. Hay diseñadores que hacen una pieza que permite, pues a lo mejor, posicionar los amortiguadores diferente, o tiene más apertura para que podamos acceder a los diferenciales, cosa que con la pieza de plástico no. Por lo tanto, esto también son valores que podéis encontrar en piezas opcionales y que os ayuden a decidir si es interesante cambiar la pieza en ese momento o no. Para coches de divertimento, coches que no están pensados para competir, el aluminio incluso puede ser más bonito. Es una pieza que nos da un look en el coche, pues que si cromados, que si anodizados de colores, nos da un look diferente al coche de serie y le da una personalidad, pues que si es un coche que no está pensado para competir, está pensado para dar saltos, para recrear un coche a escala, por ejemplo, etcétera, ahí en ese caso le podemos poner todo el aluminio que queramos, porque ni estará pensado para que, ostras, que me ha arruinado la carrera. No, simplemente le da un golpe contra un árbol, he destrozado el coche, pero como me gustaba llevarlo todo en aluminio, pues lo vuelvo a llevar todo en aluminio. Esta sería un poco la regla que utilizamos nosotros a la hora de decidir si esta pieza es interesante o no montarla en aluminio o montarla en plástico igual. Como cosas negativas de cada uno de los contrincantes, en este caso, plástico-aluminio, pues ya lo veis, el plástico de la composite es más barato, pero es más fácil de romper, y en cambio las piezas de aluminio son más robustas, pero son más caras. Esperamos que esto os ayude a la hora de decidir cómo opcionar un coche. Si tenéis dudas y preguntas respecto a piezas, o queréis darnos vuestra opinión, vuestra experiencia con las piezas que hayáis puesto y cómo lo hacéis vosotros a la hora de decidir, pues por favor escribidnos en los comentarios de este vídeo y nos lo comentáis. Darle al me gusta si os ha gustado esta especie de lucubración que a lo mejor os puede ayudar a decidir, y suscribiros al canal los que no lo estéis, para llegar a todas estas informaciones que vamos dando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.